Estamos allí en el capítulo 7 de Génesis. Y aquí de lo que vamos a hablar tiene que ver naturalmente con la experiencia que vivió Noé ante un mandato de parte del Señor, porque como lo dice al final del capítulo 6, el Señor le ordena hacer esa cajota que conocemos más con el nombre de arca, y simplemente lo que él tuvo que hacer fue seguir las instrucciones de parte del Señor. Y entonces ya viene la instrucción, una vez que evidentemente estaba concluida, estaba construida el arca, de que entrara él, pero que en 7 días después de ese momento que Dios estaba hablando con él, iba a venir el diluvio, y en esos 7 días él tenía la oportunidad de traer todos los animales, meterlos en el arca y naturalmente hacer el acopio de el alimento. Y así lo hace, y como lo narra la palabra de Dios, simplemente a los 7 días después de esa instrucción empieza a llover, y a llover durante 40 días y 40 noches. Lo que el Señor le hace saber, es decir, lo que el Señor le dice con toda claridad, es como lo que se había propuesto Dios era raer la vida de sobre la faz de la tierra, hombres y animales, aves, hablando de reptiles, de tal forma que al darle la instrucción de conservar estas parejas de animales, de limpios e inmundos, dentro del arca, Dios lo que nos da testimonio es cómo tenía todo el plan y propósito de que se conservara para el hombre, para la descendencia de Noé y sus hijos, naturalmente, y entonces pudieran ellos tener otra vez la oportunidad de trabajar con todos estos animales, cuidarse de muchos de ellos, pero ellos ya tenían una larga lista de experiencias sabiendo cómo es que se comportaban los animales, es decir, las cosas que llegaban a ser los depredadores, los animales ponzoñosos, etc. Pero al creerle al Señor, ellos viven una experiencia que nos da toda una semblanza de lo que conocemos a la luz de la palabra como el milenio. Es decir, esto que nos narra desde el libro del profeta Isaías en adelante, donde hay una serie de semblanzas al respecto, y naturalmente se menciona así directo como los 1000 años en Apocalipsis. Y en ese tiempo, lo que el Señor dice es cómo los depredadores van a abandonar esa actitud, ya no van a estar actuando en esa forma, y algunos de los biólogos dirían eso es ir contra la naturaleza. La verdad es que toda la naturaleza fue sujetada por Dios bajo la condición del pecado y sus consecuencias, por cuanto Dios había puesto a la creación entera, a todos los animales, bajo el señorío del hombre. Al pecar el hombre, entonces toda la naturaleza queda bajo este mismo dominio, y Dios entonces, al llevar a Noé y a su familia a vivir esta experiencia dentro del arca, que duró 1 año por todo lo que viene adelante en el relato, los lleva a vivir y convivir con toda clase de animales sin tener temor de ninguno de ellos, ni tener que abusar de ninguno de ellos. Es decir, la convivencia que se da dentro del arca es en ese marco de paz, como el Señor lo anuncia para el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. Ahora, ya lo que encontramos en el capítulo 7 es el registro del día. Por eso dice en el año 600 de la vida de Noé, que para registro
aproximado de los años que habían transcurrido desde la creación, eran 1656 años. Dice, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ahora, después de esto, lo que el Señor nos hace saber es la manera en que fueron subiendo las aguas. Hoy que nosotros hemos visto lluvias de 3 horas, ¿verdad? O lluvias así, tal vez no tan intensas, pero continuas durante 12 horas, 18 horas, pues hemos visto cómo va subiendo el nivel, ¿no? Y que después se tarda muchos días en bajar, en desaparecer, siendo que no llegó, vamos, a grandes alturas como lo que se describe aquí, que después de llover 40 días y 40 noches, y además, como lo acabamos de recordar, es en estas expresiones de que se abrieron todas las fuentes del grande abismo, las cataratas del cielo, para darnos toda una visión, una idea de cómo estaba lloviendo, es decir, la intensidad, la fuerza, la cantidad de agua, que es lo que ahora hacemos, ¿no? Que se mide por la cantidad de milímetros que pueden caer sobre una superficie de 1 centímetro cuadrado y medirlo hacia arriba en centímetros cúbicos o milímetros cúbicos por lo general, y entonces hablar de la cantidad de agua que cae. Y aquí Dios, al hablarnos, dice que el agua subió, empezó a cubrir naturalmente lo más pequeño, hasta llegar y cubrir las puntas de los montes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, precisamente porque Dios, al traer este juicio, uno puede entender que mucha gente empezó a correr hacia las partes altas, buscando librarse de algo que no habían vivido nunca antes y que no habían tenido noticia de algo similar. Y entonces, buscando salvar la vida, pues fueron buscando las partes más altas. Pero de nada les sirvió porque el agua rebasó esas alturas. Y lo que Dios sobre todo nos hace saber es que esto Dios lo había propuesto en razón de que la humanidad como tal habían colmado su medida de maldad. Y uno puede pensar entonces, como lo hacíamos al hablar acerca del capítulo 6, ¿qué tanto puede llegar a ser el pecado? ¿No? Bueno, es que hablando de quienes conocemos al Señor, de los que buscamos al Señor, y que estamos acostumbrados a una manera recta, limpia, decente de vivir, ¿no? De respeto, de consideración, pues sí podemos percatarnos de la maldad. Esta tarde fuimos testigos de un choque, pero además de cómo los conductores de ambos autos se bajaron para golpearse, ¿no? Y por lo que empezaron a decir y por la forma en que se dio el accidente, no fue accidental, o sea, fue provocado, y evidentemente venían cerrándose y yo creo que insultándose, probando a ver hasta quién se sabía las peores expresiones. Y entonces uno puede ver esa reacción. Y las mujeres de cada uno de ellos salieron también para participar, ¿no? Y para insultar a la otra parte y decirse de cosas. Dios me permitió intervenir ahí, como dice Ruth, con uno de esos de mis gritos estentorios, para decirles, sepárense, ¿no? Y me metí en medio de ellos para que dejaran de pelear. Y ya
unos momentos más llegaron unos policías y también intervinieron ya. Pero hablando de esa forma de reaccionar, de los insultos, de como decía Ruth al ir comentando sobre lo que vimos, de que ya no les importa, pues estaban estorbando el tráfico, creando todo un problema, pero además una de las mujeres decía, traemos niños, y eso no le impidió ser grosera, insultar a la otra parte, ¿verdad? Y del otro lado pues tener respuesta, en fin. Y estoy platicando de algo que uno podría decir, ya estamos acostumbrados, ya nos es común, ¿no? Ver que estas cosas se den, que esa forma de reaccionar sea la manera de, según esto, resolver sus diferencias, que no las resuelven. Pero ese es el problema, que podemos acostumbrarnos a ver el pecado como algo normal, no lo es. Y allí es donde Dios nos llama a entender el papel que tenemos como iglesia. En primer lugar, naturalmente, para conducirnos de una forma totalmente diferente, de enfrentar las cosas en la paz, en la gracia, en el amor del Señor, y no dar lugar a que el pecado nos gobierne, que tengamos esas reacciones de ira, de enojo, de maledicencia, sino que podamos, por la gracia de Dios, pues vivir y hacer cosas totalmente diferentes. Ahora, hablando entonces del por qué Dios hace algo así, tan drástico, tan fuerte, de acabar con la humanidad, ¿no? Es decir, aún tratando de imaginarnos qué es lo que practicaba la gente, como lo decíamos en los estudios pasados, creo que no lo podemos imaginar. ¿Por qué? Porque, insisto, ya que tenemos la bendición de conocer al Señor y de conocer su amor, de conocer su paz, de conocer su gozo, de conocer su justicia, pues al buscar más y más al Señor, nosotros vamos acostumbrándonos a vivir en el ámbito del reino de los cielos. Y entonces, por eso es que pensar en que la gente actúe como está actuando, con la maldad, con el engaño, con la mentira, con la hazaña, con la hipocresía que lo hacen, no es algo que estamos pensando en ello. Pero el Señor nos advierte de esto. Y como lo hablábamos al hablar de Noé la semana pasada, de caminar con el Señor a fin de ser de la gente que por la fe es considerada justa y grata a los ojos de Dios, pues sabemos que tenemos la esperanza de vivir una experiencia similar a la de Noé, en razón de ser librados de lo que viene sobre la faz de la tierra, tal como lo dice tanto en el libro de Isaías como posteriormente lo podemos leer allí en el libro de Apocalipsis, ¿no? Dios habla sobre estos asuntos, nos hace saber cómo es que podemos, en esa gracia de Dios, pues vivir experiencias así tan singulares, tan especiales, tan maravillosas, ¿no? Ahora, ellos entran, Dios cierra la puerta. Por eso, aunque la gente debe haber llegado allí a buscar la oportunidad de ingresar, Dios a través de esto nos da una lección, y es eso: hay un tiempo para buscar a Dios. Por eso el Señor dice en su palabra que busquemos a Dios mientras puede ser hallado, porque hemos llegado a ese punto de decir, bueno, pues vamos y allí está, ¿no? Y así ha sucedido, y dejamos de ir y pasa el tiempo y vamos y ahí está, ¿no? Y hemos jugado con eso, hemos jugado con la misericordia de Dios, pero con Dios no se puede jugar.
Y Dios tiene un tiempo, ya sea que nos llame a su presencia o que simplemente se cumpla el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo venga. Y por eso Jesús habló en esa parábola de las vírgenes insensatas y de las vírgenes sabias, de cómo una vez que entra el esposo y cierra la puerta, simplemente el tiempo se acabó, ¿no? Ya no más. Y entonces, por eso es que viene toda esa claridad o todo ese mensaje de parte del Señor, de cómo llegado el momento, Dios cierra la puerta. Y cerrando la puerta, se acabó. Y cerrando la puerta, viene la lluvia, ¿verdad? Y empieza a inundar todos los lugares. Y como resultado de todo esto, pues es que simplemente la gente empieza a morir ahogados, los animales igualmente, ¿no? Y pensando en ese momento, en esa situación, pues sin duda es algo impresionante. Que ustedes puedan imaginar un poquito de ver cómo va subiendo el agua y cómo la gente luchando por sobrevivir. Ahora sí que puedo decir que la mayoría ni siquiera con la posibilidad de nadar porque ni sabían, haciendo esfuerzos, verlos que empiezan a tragar agua y empiezan a ahogarse y verlos morir. Y es tremendo, pero es una realidad. Y es una realidad que necesitamos nosotros tener muy presente en cuanto a que Dios nos ha llamado, que así como Él amó al mundo para dar a su Hijo, nosotros estemos dispuestos a amar a nuestros semejantes como para interesarnos en su salvación e interesarnos realmente en que sean salvos, en que puedan participar de lo que el Señor ofrece en Cristo Jesús. Ahora, pasan esos 40 días, esas 40 noches, y para la lluvia, ¿no? ¿Qué sucede? Que después de esto queda este registro que está al final del capítulo 7. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días, ¿no? Hablando de que en 150 días no bajaba el agua, ¿no? Cuando hemos tenido la oportunidad de ver en los noticieros los lugares que han sido inundados por el desbordamiento de algún río, por la intensidad de las lluvias, pues vemos cómo los noticieros están cubriendo allí la noticia de cómo el agua va bajando de una manera tan lenta. Y yo lo he pensado en varias ocasiones, que si los ríos van a dar al mar, ¿por qué no simplemente sale más fuerte y ya baja el agua, ¿no? Pero resulta que por la forma en que Dios ha establecido todas las cosas, no es así. Recuerdo esta anécdota que oí hace ya muchos años, de lo que pasó con un barco que, habiéndose quedado sin abastecimiento de agua dulce, empezó a pedir ayuda. Y entonces cuando le pidieron que diera su localización en el mar, ya al contestar, le dijeron: echen cubos al mar y saquen el agua, ¿no? Y entonces ellos, desesperados, dijeron: ¿es en serio? No tenemos agua dulce, no jueguen con nosotros. Y entonces les volvieron a contestar: en esa posición donde están, echen los cubos al mar y saquen el agua.
están en la desembocadura del río Amazonas, que por la potencia con que sale el agua del río Amazonas, llega muchos kilómetros adentro del mar y toda esa zona se conserva como agua dulce, ¿no? Otra de las cosas interesantes es que, oyendo esta noticia hace poco, decían, el río Amazonas arroja hacia el mar una cantidad inmensa de toneladas de cieno. Y entonces, cuando uno piensa en eso, uno dice, pues si lo ha estado sacando año tras año, ¿de dónde sale tanto? ¿No? ¿Y a dónde está todas esas toneladas que ha sacado el río durante miles de años que tiene de existir desde que Dios creó la tierra? Pero Dios debe tener una forma de devolver todas las cosas. No lo sé cómo. A lo que quiero llegar es que con toda esa fuerza el agua sigue saliendo. Con toda esa cantidad de agua, el agua sigue saliendo. Y entonces lo que Dios nos va enseñando en las cosas que tenemos ahora a la mano es lo que significó esos 150 días, ¿no? Que cuando nosotros lo traducimos en meses, estamos hablando de 5 meses aproximadamente para que el nivel del agua descendiera. Y entonces aparece esta expresión allí en el capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé, ¿no? Y de todos los animales. Creo que ustedes entienden esta expresión en el sentido de que no se iba a olvidar Dios de Noé. O sea, no era algo que se le perdió de vista, ¿no? Sino que habla del momento de llevar a Noé a vivir una experiencia siempre en razón del trato que había estado teniendo con la humanidad. Y entonces llega el momento en que el Señor hace soplar el viento. Ya sabemos nosotros cómo Dios usa el viento para secar el agua, para secar la humedad. Lo hemos disfrutado cuando uno ha tenido que poner a secar la ropa y que sopla rico el viento. Sabemos que va a ser rápido el efecto, ¿no? Y entonces esto es lo que va provocando que el agua descienda todavía más, porque ya había parado la lluvia. Nosotros por lo general, cuando ha habido una temporada de lluvias, si estamos pensando en 40 días y 40 noches, estamos hablando de 1 mes y 10 días. Y nosotros esperamos normalmente que llueva por lo menos de 3 a 4 meses para proveer suficiente humedad y todo. Y entonces, al hablar acerca de esta experiencia, de cómo Dios fue interviniendo para que fuera bajando el nivel, lo que empieza naturalmente a descubrirse son las puntas de los montes, de los cerros, de las montañas más altas. Y entonces viene toda esta experiencia de mandar primero al cuervo, después a la paloma, para que vayan, vuelen y vean si hay algún lugar donde reposar, donde pararse. Y haciendo estas pruebas, llega el momento en que la paloma trae una hoja, de una ramita, en el pico, que ustedes deben haber visto que se ha usado como símbolo de la paz por la ONU. Y entonces lo que ha sucedido es que se ha relacionado con un evento como ese. Es decir, el poder saber que ya una vez que Dios había ejecutado su juicio sobre la tierra, simplemente no tenía por qué seguir lloviendo. No había necesidad de que hubiera más lluvia para destruir a
a más gente, todos ya estaban muertos, ¿no? Y hablando de la corriente, de donde habían arrastrado a los hombres y todo, pues yo no dudo de que algunos de los hombres de Cromañón y de Neandertal y de todos esos que han descubierto por aquí y por allá fueron arrastrados simplemente por las corrientes y por ahí quedaron y han servido para poner de cabeza a los científicos y que no puedan saber qué es lo que realmente pasó o qué significa, de qué se trata. Bueno, entonces, hablando de esto, llega el momento en que Dios nos hace saber, y lo dice el versículo 13 del 8, que en el año 601, es decir, para que no vengan esas ideas de algunos que han dicho, es que los años no se medían de la misma manera que ahora. Leyendo todo el relato, el Señor nos hace saber que sí, eran años de 365 días. Y entonces, pasado ese año, el año 601 de la vida de Noé, y en el mes primero, el día primero del mes, ya las aguas se secaron sobre la tierra, ¿no? Y ya Noé pudo quitar la cubierta del arca, lo que no había podido hacer antes, cuando estaba el diluvio, porque Dios había cerrado la puerta, y no había entonces la menor oportunidad para que Noé pudiera haber abierto la puerta para alguien que hubiera ido a buscarlo y buscar una oportunidad de ser salvo, ¿no? Bueno, y entonces, por eso, cuando ya llegó el tiempo, ya cumplido el propósito que Dios tenía, pues nosotros podemos ver que con esto fue suficiente, precisamente para que ya Dios quitara de sobre la tierra a todos los que habían caminado de una manera injusta, perversa, pecaminosa, practicando la maldad, y le daba a Noé y a su familia, a sus hijos, con sus nueras, a su esposa, la oportunidad de un nuevo principio, de algo donde ellos tenían toda la oportunidad, en base a lo que habían creído, a todas las cosas que habían aprendido de parte de Dios, de establecer una nueva sociedad sobre principios diferentes y con algo muy importante, habiendo vivido lo que es un juicio de parte de Dios, teniendo todo ese testimonio, porque una vez que pueden ellos salir del arca y ver lo que había sucedido, pues se dan cuenta que efectivamente nadie había sobrevivido. Así que los únicos que estaban sobre la faz de la tierra eran ellos. Que todo lo que viniera en adelante ya era responsabilidad de ellos. Pero quiero insistir, no solamente en el sentido de que ya estaban allí con un nuevo principio. Ese nuevo principio estaba sobre la base de una experiencia tremenda, el juicio de Dios, el diluvio. Con esto les quedaba una constancia de que Dios aborrece, abomina el pecado. Y darle lugar al pecado era tanto como olvidarse de la lección que Dios les había dado. Olvidarse de lo que el Señor quería enseñarles. Olvidarse de lo que realmente el Señor deseaba que ellos aprendieran en lo más práctico. Y entonces, por eso, cuando uno ve ya este momento en que ellos pueden salir del arca, quitar esa cubierta y percatarse de que ya se había secado la tierra, dice que esto fue en el mes segundo, a los 27 días del mes, que se secó la tierra. Es decir, hablando del año 601 de la vida de Noé. Y por eso podemos ver que transcurrió poco más de un
año en que ellos estuvieron en el arca, y que durante todo ese año, una de las cosas que también podemos decir es que nada les hizo falta, que todo lo que requirieron para estar ahí y para desempeñarse en lo que Dios tenía dispuesto, lo tuvieron. Dios intervino, porque si ustedes piensan de qué tanto se necesita hacer acopio para alimentar, pues simplemente, si ustedes piensan en todas las especies de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, y que además estamos hablando de parejas, y que de los animales limpios 7, más todo lo que necesitaron ellos 8 para alimentarse durante un año. Hablando de la capacidad del arca, uno puede entender que pues fue todo un milagro que hubiera alimento para ellos durante todo ese tiempo y que pudieran entonces sobrevivir. Algo que no sé exactamente cómo Dios lo resolvió, pero lo resolvió. ¿Qué es lo que más necesitamos en nuestra alimentación diaria? Agua. Y pues nada más piensen ustedes cuánta agua consumen en cada familia, ¿no? Y los animales y todo. Así de qué forma intervino el Señor ahí, pues solamente como lo hace, de una forma milagrosa para sostenerlos. Así de que por eso traían una vastísima experiencia muy fuerte durante todo un año de estar viviendo esos milagros, de ver que los leones estaban ahí junto a los corderos, que los tigres junto a las vacas, ¿verdad? Que los leopardos junto a las cabras, y nunca intentaron comérselos, ¿no? Y hablando de todas las aves y hablando de todos los reptiles, etcétera, todo en paz, y además siendo sustentados por el Señor hasta el momento en que había que salir. Y entonces ya viene esta palabra de parte del Señor que leemos en el capítulo 15, en el versículo 15 del capítulo 8. Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Ahora quiero preguntarles, ¿qué sucedió cuando los animales salieron del arca? Pues prácticamente volvieron a tener las características que tenían antes de entrar en el arca. Es decir, que los depredadores volvieron a ser depredadores, los ponzoñosos, ¿verdad? Los agresivos, etcétera. Los tranquilos, pues tranquilos. Pero finalmente Dios intervino, porque algo que creo que ustedes han visto es que los leones no comen pasto, ni hojas, ni frutas, ¿no? Sino que comen carne. Por eso cuando Dios ordenó las 7 parejas de animales limpios, podemos entender que Dios, como lo hace siempre, previendo lo que iba a suceder en cuanto ya estuvieran
nuevamente sobre la faz de la tierra y actuando con las características que tenían antes de entrar en el arca, pues los cazadores se dedicaron a cazar. Y mientras los otros tuvieron la oportunidad de, ahora sí que, escaparse para empezar a reproducirse, a multiplicarse y poder llegar a lo que hoy conocemos, poder ver tantas especies, conocer cómo se mueven y ver manadas impresionantes de animales que sí comen hierba y que sirven de alimento a los que no comen hierba, ¿no? Bueno, pero a lo que quiero llegar es eso, que ellos al salir y enfrentar ya toda esta situación, pues lo hacen sobre la experiencia de conocer el poder de Dios. Y lo peor que ellos podían hacer era no depender de Dios después de eso. ¿Qué es lo que hace Noé una vez que sale? Dice que edifica un altar, ¿no? Y toma de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció sacrificios a Dios en el altar. Hablando de que no perdió el entendimiento de las cosas ni de todo lo que es importante y de las cosas que Dios nos pide que hagamos. En razón de lo que ya ellos habían entendido y practicaban, él inmediatamente dio un testimonio de cómo podía confiar en que no había ningún problema de tomar todos estos animales limpios, ¿no? Que alguien diría, no, pero espérate por lo menos un ratito, ¿no?, a que se multipliquen y ya después vamos acabando. Ahorita los sacrificas y pues se disminuyen las oportunidades. Ya saben ustedes, en nuestra lógica humana, así pensamos, que al hacer una cosa como la que hizo Noé, pues entonces como que las posibilidades se reducen. No hay problema. Realmente Dios sabe cómo hacerlo, ¿no? Hablando de algunos animales, que cuando uno oye la cantidad de pequeñitos que pueden dar a luz, la forma en que se reproducen, uno se impresiona, ¿no? Que en una camada no sale uno ni dos. Allí lo normal es que tengan sus quintillizos y sextillizos y cosas así, y que como lo va uno aprendiendo debido a todo ese ciclo, a toda esa forma que Dios ha establecido para la creación, para la naturaleza, no todos van a sobrevivir porque van a servir de alimento para otros. Y Dios ha establecido algo que los que han estudiado estos aspectos desde el punto de vista biológico hablan simplemente de ese ciclo que conforma la vida, ¿no? De cómo todo va redundando para volver a permitir que la vida siga. Y entonces, por eso, lo que hace Noé, con visión, con entendimiento, es tomar de esos animales limpios y ofrecerlos a Dios. En todo un testimonio de que le cree que si están allí, que si pudieron sobrevivir a un juicio de parte de Dios, no fue por mérito propio, fue por la fe, por haberle creído a Dios y por haber obedecido al Señor, porque la fe real se traduce en hechos, y no cualquier tipo de hechos, sino aquellos que Dios nos ha llamado a realizar bajo la dirección suya. Y entonces, al hacer esto, simplemente él da testimonio de que le cree al Señor y que el único que merece toda honra y toda gloria es Dios. Y Dios hace saber esto, que aparece en el versículo 21. Y percibió Dios olor grato. ¿Qué creen que fue lo que le hizo grato al olor que percibió el Señor?
absolutamente. Tenía que ver no con otra cosa, sino con la actitud del corazón de Noé, ¿no? Porque no se trataba simplemente de ofrecer un sacrificio para cumplir, sino que, como se los estaba diciendo, él lo hace en un reconocimiento de que si están ahí es solo por el Señor. Entonces, están ahí para el Señor, y para poder lograr esto se necesita estar en el Señor. Y por eso, una vez que se ofrecen estos sacrificios, el Señor percibe este olor grato. Y Dios hace saber esto: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Entonces, lo que Dios nos hace saber es precisamente cómo hay en Él una decisión que expresa. No, creo que ustedes entienden conmigo, no sobre el momento, no en razón de que Noé ofreció ese sacrificio, sino que, como Dios nos los ha hecho saber, son cosas que ya Dios tenía consideradas, decididas, desde antes de la fundación del mundo, y que solamente lo expresa. Como después de haber hecho esto para darnos una lección, no solamente a Noé, a los suyos, sino a la humanidad entera, de cómo Dios trata con el pecado, nos hace saber que no lo va a volver a hacer así, y que no necesita el Señor maldecir la tierra por causa del hombre. Ya estaba bastante maldecida o maldita, y no hacía falta algo más severo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros leemos, por ejemplo, que pasa con la tierra de Israel, esa tierra que fluía leche y miel, es que simplemente se vuelve un desierto a causa del pecado del hombre. Es decir, vuelven a repetirse las historias. Por eso la expresión en el libro de Eclesiastés de que no hay nada nuevo debajo del sol. Que Dios realmente, las cosas que ha hecho, los lugares que ha destruido, la forma en que ha llevado a cabo esa destrucción, simplemente son una, ahora sí que, ola o un remedio, una repetición de lo que sucedió en el diluvio, que es la primera vez que nosotros vemos un juicio así contra la humanidad de parte del Señor, y no a causa de otra cosa, sino del pecado. Y entonces Dios hace saber esto, ¿no? Que mientras la tierra permanezca, ¿por qué Dios usa una expresión como esa? Porque Él tiene determinado que haya un día en que la tierra ya no exista más, ¿no? Y sé que a muchos pues no les gusta oír del tema, y por eso una vez que pasó el 21, ¿verdad?, de diciembre, muchos ya se sintieron en la libertad de hacer toda clase de chistes y hablar de que eso del fin del mundo. Ya muchos se han equivocado en muchas ocasiones y han estado dando fechas todo el tiempo, pero que no hay tal, ¿no? Y pueden aventurarse a dar pues sus conjeturas de qué va a pasar en el año 2050 y en el 2100 y cosas por el estilo. Ustedes y yo tenemos la bendición de conocer a Dios y de saber que Dios sí ha dispuesto que un día esto se acabe, y que va a destruir los cielos y la tierra con fuego,
como tuvimos la oportunidad de estudiarlo allí en Segunda de Pedro. Pero que mientras la tierra permanezca, como lo dice el Señor, no van a faltar la sementera y la siega. Va a haber siempre simiente para sembrar y va a poder cosecharse de esa simiente sembrada. No sin que se den estos eventos de los que nosotros ya somos también testigos, de cómo se han perdido cosechas en determinados lugares, no en todas partes evidentemente, pero que Dios ha ido tratando con la humanidad, quebrantándonos, porque como también lo dice el libro de Eclesiastés, como todos dependemos del campo, incluyendo al rey, ¿no? Todos nos alimentamos del campo, de una manera o de otra, lo que comemos, lo que sirve para nuestra alimentación, viene del campo. Y entonces, por eso el Señor hace esta promesa. Y dice, no van a faltar el frío y el calor que hacen falta para provocar tanto el crecimiento de las plantas como la madurez de los frutos, y tampoco van a faltar el verano y el invierno. Y uno diría, ¿y qué pasa con la primavera y el otoño? Bueno, ustedes creo que pueden entender que hablando de la primavera no es más que el principio de lo que va a concluirse plenamente en otoño. Que, en verano, que el otoño no es más que el principio de la preparación para que entre el invierno y cumpla con su propósito de que todo pueda estar en paz para posteriormente renovarse, ¿no? Y Dios lo promete, y promete que esto suceda. Y esto lo hemos visto, vivido, por eso estamos ahorita viviendo estos días de frío, de invierno, que están cumpliendo su propósito. Y sabemos que después de esto, cuando terminen estos fríos, pues empieza la primavera, pero la primavera nada más son brotes, porque ya el verano es lo que va a permitir que venga todo el fruto, que crezca y que termine madurando para ser cosechado y dar lugar, insisto, al otoño, ¿no? Ahora, dentro de esto, lo que podemos ver es cómo Dios habla con la humanidad en la persona de Noé, su familia, y le hace saber estas cosas. Lo que uno puede ver más adelante en el capítulo 9, que con la ayuda de Dios vamos a estudiar la próxima semana, es la palabra que Dios le da a Noé como una señal que va a permanecer durante el tiempo que la tierra exista en la voluntad del Señor. Pero por lo pronto, lo que nosotros aprendemos es, por un lado, que cuando Dios ha hablado de hacer un juicio, lo cumple. Cuando habla con Noé, como lo dice al principio del capítulo 7, de que dentro de 7 días iba a venir el diluvio, y que por eso esos 7 días no se podían ocupar en otra cosa sino en estar metiendo a los animales en el arca. Entonces uno entiende la importancia de atender a la voz del Señor, porque puedo decirles, es tremendo pensar que hemos desperdiciado el tiempo, que habiendo de parte de Dios una palabra para que estemos nosotros ocupados en la tarea que nos ha encomendado de ser luz del mundo, sal de la tierra, pregoneros de justicia, anunciadores de la verdad, embajadores del reino, llamando a la gente a la reconciliación con Dios, que nosotros estemos distraídos en otras cosas, pensando que luego me ocupo de eso, que en otra ocasión ya lo veremos, que si me queda tiempo lo ocupo en eso. Pues evidentemente no hemos tomado conciencia, porque de lo que Dios nos ha estado hablando es algo que, como lo dice en las palabras de Segunda de Pedro, Dios no está retardando su promesa.
está siendo paciente. Y entonces, si entendemos, nos dedicamos a lo que Dios nos ha pedido, a prepararnos y poder vivir pues, los milagros que Dios tiene preparados adelante. Porque platicando con mi cuñado, su esposa, hablando de el tiempo que viene, ella, pues vamos tratando de animar, dice, viene un tiempo maravilloso, ¿no? Va a ser mejor este año que viene. Dije, sí, para nosotros sí creemos, porque para la humanidad viene un tiempo terrible, espantoso. Lo sabemos a ciencia cierta, de cómo va a haber esa multiplicación de la maldad cada vez más fuerte y que sin duda de muchas cosas vamos a ser testigos. Pero en medio de eso, Dios espera que tengamos la misma actitud de Lot, de estar rogando y afligiendo nuestra alma justa al ver la conducta nefanda de los pecadores. Y que entonces, como resultado de eso, estemos interesados en ser usados por Dios en la manera que a Él le parezca bien y aún en la medida, porque como lo advierte el Señor a través de Pablo, para algunos somos olor de vida, para los que se salvan, pero para otros somos olor de muerte, para los que se pierden. Y esto es algo inevitable al caminar nosotros en la fe. Así de que por eso, en ese reconocimiento de que Dios es el que ha guardado nuestra vida, que es el que nos ha bendecido, que nos ha permitido ya vivir muchos milagros y que con esos milagros nos ha estado provocando a confiar y a depender de Él, nosotros estemos dispuestos a ofrendarle nuestra vida misma en olor grato al Señor. Como lo dice Romanos 12:1, que nos presentemos a nosotros mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y que esto es un culto que le ofrecemos a Dios de una manera inteligente, racional, que lo hemos considerado seriamente, que no estamos simplemente respondiendo a emociones, sino que lo estamos haciendo considerando todo lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que Dios nos ha hablado. Y entonces caminar de una manera totalmente diferente. Muy bien, pues vamos a dejar aquí nuestro estudio. ¿Quieren comentar alguna cosa? ¿Preguntar algo? Bueno. Bueno, yo sí, de hecho, sí, sobre todo esto, lo que viene en años siguientes, teníamos la oportunidad de poder platicar con algunos hermanos aún sobre todo ello y lo que se avecina, ¿no? Todas las cosas que se están viendo y que realmente, volteando a ver atrás a los años en que éramos más jóvenes, no veíamos actitudes aún hasta en programas de televisión, cosas que se ven ahora, y que realmente pues confirman que cada día las personas sectores que sí en el mundo no cesan de decir, pues el año que viene, que son años llenos de bendición, que son años deseando siempre lo mejor, pero realmente sin hacer nada para buscar agradar a Dios, realmente siempre vamos a seguir buscando el bien propio, el poder obtener las metas propias y dejando de lado su casa. Y al final del día nos va a seguir llevando a la vida. Entonces, pues sí, es una confirmación hasta en eso también, el hecho de que Dios nos permite aún con ese claridad de que las cosas realmente para el mundo van a ser mejor, pero igual, entonces, estamos a veces que delante de él, podemos seguir rodando la ciudad por todas sus piedras. Creo que ustedes han tenido la oportunidad de ver estos spots de Televisa, donde un grupo de los que trabajan ahí y todo eso llegan a algún lugar a visitar alguna casa y según esto se ponen a hacer su oración, ¿verdad? Dirigida no sé a quién. Como no vas planteando deseos, ¿no? Sí. Yo lo que quiero. Digo, pero con los ojos cerrados Sí, y sí, toda sí. la cosa, ¿no? Cosa de literal. Y si ustedes le prestan atención, como lo hice ya uno de estos días, porque realmente no le había prestado más atención hasta cambiaba de canal,
son peticiones muy egoístas o deseos realmente muy egoístas o algunos tan ajenos a la realidad, ¿no? Porque me refiero al hecho de que piden paz y que marchen bien las cosas y que sí, cosas así. Digo, si quieren enterarse, pues pueden ver el spot. Pero no hay el menor reconocimiento a la necesidad del cambio, del arrepentimiento y naturalmente de la búsqueda del Señor. Y entonces puede parecer así tan espiritual, tan bueno, ¿no? Tan hermoso que hagan una cosa así. Pero la verdad es que el mundo no puede entender lo que realmente necesitamos, los hombres. Nosotros sí. Por eso tenemos una gran responsabilidad delante del Señor, tomando conciencia de todas estas cosas. Muy bien, ¿algo más que quieren? Sí, adelante, Alex. Cuando en el tiempo de Noé se empezó a explicar la maldad, es muy parecido a lo que hoy estamos viendo como humanidad. Estaba considerando que, como dice la Escritura, que solamente había un mandato de parte de Dios, total, no la ciencia del bien y del mal. Y ellos, aunque no había conocimiento de la ley, aún pecaban a la manera de la ley siempre ha existido, ¿no? Y yo consideraba esto a la luz de lo que estamos viendo hoy, que cada vez el mundo se está escudando en las leyes, ahora es diferente, ¿no? Que están disfrazando el pecado porque hay una ley que aprueba, puede hacer, ¿no? Considerando hoy las leyes que están aprobando los senadores acerca del aborto ya permitido, ¿no? El matrimonio entre homosexuales, y que se está disfrazando ahora el pecado, ¿no? Porque de alguna manera para ellos pueden decir, esto es legal. Sí, o la drogadicción. La drogadicción que hoy está muy sonado también ahora, autorizar ya la venta libre de drogas, ¿no? Hace algunas décadas el alcohol, ¿no? Que también ha mencionado, que ahora ya es muy normal, ¿no? Consumir el alcohol, consumir ya casarse, ya votar, bajo ciertos contratos, pero vemos que aún así se está pecando, ¿no? Se escuda la gente porque no lo está haciendo, porque es legal. Y ya se acostumbran las nuevas generaciones que van viniendo, ya lo van a ver muy normal, ya van a, de acuerdo a la ley, van a decir que está permitido votar, permitido votar, permitido casarse, homosexual. Y así vemos que se cumple lo que dice la Escritura. Va a parecer normal, ¿no? Casarse, casamiento, comprar. Y cualquiera vez que me suena muy a lo que vivieron ellos, ¿no? Todo era para ellos, yo creo que si se platicaban entre ellos, podrían decir, pues es legal, no hay los permisos, no hay los prohíbe hacer esto, hacer aquello, pecado sobre pecado. ¿Cree que esto sea lo que vivieron en ese tiempo? Sí, sí, absolutamente. Estamos hablando de lo que ya habíamos mencionado, que tenían conciencia y que seguramente, de veras sin temor a equivocarme, los hombres habían establecido ciertas normas de convivencia, por lo mismo que habían visto que determinadas conductas lesionaban a otros, entonces deben haber empezado a señalar que esto no está bien, aquello se puede permitir bajo ciertas circunstancias y cosas así, imperfectas situaciones como el hombre lo es, ¿no? En el pecado. Y entonces, evidentemente aún sus propias normas las quebrantaban. Y por eso su maldad fue aumentando. Hasta llegar al punto de que
lo que habían dicho antes que era pecado, que es lo que estamos viviendo ahora, pues lo despenalizaron y punto, ¿no? Porque ya, como algunos lo han dicho, es que ya son tantos los que lo practican, que entonces ¿para qué los condenamos si todos lo están haciendo? ¿No? Entonces mejor pues lo aceptamos como algo normal en la vida y punto. Y podríamos creo que señalar una lista muy similar a la de Gálatas 5, 19 y 20, hablando acerca de todo ese listado de pecados. Pero absolutamente es así. Y por eso Jesús dijo que estos días serían como los días de Noé, ¿no? Y ya habíamos comentado que no es tanto en sí que estuviera condenando el matrimonio o la compra, la venta, la comida o la bebida, sino la proyección que el hombre le da, la forma en que Dios, que el hombre lo lleva a cabo. Así es. ¿Alguna otra cosa, hermanos? Bueno, vamos a darle gracias a Dios, a despedirnos el día de hoy.